Muy buenas, vamos allá con este capítulo 14, por fin. Aquí con los medios que tengo, que no son muchos, pero bueno, lo que se puede. De primeras, se puede dividir este capítulo en tres partes muy claras. Por un lado está de los versículos 1 al 12 esa batalla de los reyes. Del versículo 13 al 16 sería esa liberación de Lot, que es apresado a partir de esa situación bélica. Y luego la última parte del versículo 17 al 24 sería ese encuentro con Melquisedec, con ese personaje tan misterioso y tan emblemático que nos aparece en este capítulo y que ya tendrá una trascendencia a lo largo de tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. Un personaje misterioso, muy puntual, pero de una gran importancia. Bien, vamos a seguir este orden más o menos para desarrollar, ¿vale? De primeras, en esa primera parte, de los capítulos 1 al 12, aquí nos surge, por un lado, esa nueva faceta en Abraham. Es una faceta bélica. Aquí Abraham tiene que entrar y aquí se muestra también esa generosidad y ese arrojo que tiene en este momento Abraham y esa fidelidad también dentro de la tribu para salvar a su sobrino Lot y a la familia por parte de su sobrino Lot. Bien, eso ya es en esa segunda parte del capítulo. En esta primera parte se nos está hablando entonces de una serie de pueblos, no son pueblos cananeos, son reinos de gran importancia. Estamos centrados en siglo XIX, XVIII antes de Cristo. Bueno, pongamos el XIX antes de Cristo. Aquí, lógicamente, la cronología es muy ambigua, pero se nos está hablando de unos reinos que existieron históricamente. Como decimos ya, que hay una gran dimensión histórica. Bien, estos reinos serían el reino de Sinear, de Elasar, de Elam y de Goim. Estos nombres van a variar según las versiones bíblicas, ¿vale? Porque, bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Por las traducciones, por los manuscritos, etcétera. Pero en sí son estos cuatro reinos. El reino de Sinear se identifica con el área de lo que es Babilonia, estamos, como decimos, en este siglo XIX antes de Cristo, es este área de Babilonia de la zona sur, ¿no? Ya de la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates. El reino de Elasar se identificaría con la parte norte de esa zona de Mesopotamia, de Babilonia, de la antigua Babilonia, es ya hacia la zona del actual norte de Irak, zona de Siria actual. El reino de Elam, que es el reino principal del que se nos habla aquí, con ese rey Kedorlaomer. Bien, ese reino de Elam abarcaría lo que es la zona del norte del Golfo Pérsico y abarca también parte de Babilonia. Y luego este reino de Goim, o de las naciones, rey de las naciones, se nos habla de rey Tideal, según las versiones también de la Biblia, se identifica con el imperio hitita, que este imperio surge en la zona de Asia Menor, la actual Turquía. Bien, como vemos entonces es una ubicación muy clara, muy, muy concreta, ¿no? Bien, estos cuatro reyes lo que hacen es descender de toda ese área, os iré poniendo mapas o aquí o al final para que lo veáis. Bien, bueno, concretamente, para meteros aquí un mapa. Aquí ya os voy a poner un mapa que lo tengo por aquí. Aquí se ve claramente, bueno, pues el reino de Elam, como veis aquí bien identificado. Y en este siguiente mapa que os pongo aparecerán estos cuatro reinos, ¿vale? De los que se nos habla. A ver que lo abra. Y aquí tenemos el Elam, lo tenemos abajo a la derecha, en rojo rojizo. Y luego en la zona de Mesopotamia tenemos al sur, en ese color verde, sería ese reino de Sinear. Y más hacia arriba, en morado, sería, aquí nos viene como Alse, sería ese reino de Elasar, según aparece, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén. Y luego en gris, en medio de Asia Menor, aparece Hatti, que sería ese reino de los hititas, ese futuro imperio hitita. Bien, pues tenemos esos cuatro reinos en esta zona que luego lo que harán será ir descendiendo. ¿Por qué? Bueno, pues descienden porque aquí os pongo otro mapa. Eh, Como veis aquí, bueno, en el centro de Arabia, de la península arábiga, es una zona pues muy árida, desértica y zona intransitable. Es uno de los grandes desiertos que hay en el mundo, el desierto de Rub al-Khali. Bien, la cuestión es que eso era una locura pasar por ahí. Lo que hacían era entonces seguir lo que es el creciente fértil. Y aquí lo que vemos es entonces ese creciente fértil, que os pongo aquí una imagen clara para que lo veáis aquí. Bien, aquí tenemos el reino de Elam, tenemos el área de Mesopotamia, Asiria, Siria y luego
ellos iban subiendo por esos ríos Tigris y Éufrates, descendían por la costa del Mediterráneo hasta llegar a Egipto. Bien, para llegar también a la zona del Mar Rojo, la zona de Arabia del Mar Rojo, también iban por esa zona para no meterse por lo que decimos, por esos terribles desiertos. Bien, aquí tenemos otra imagen que os pongo, donde nos van a aparecer entonces esas rutas caravaneras, claramente, y como vemos, en la zona de Canaán van a aparecer dos rutas, una que va por la costa, que iba hacia Egipto, y otra que va por el interior, como vemos va bordeando la zona de la depresión del Jordán y que desciende hacia la costa del Mar Rojo, pero hacia Arabia. Bien, esas eran dos rutas muy importantes. Ahora os pongo aquí otro plano para que lo veáis más claro en esa zona. Y como veis está la Vía Maris, que es la que iba por el Mediterráneo, por la costa hacia Egipto, y luego a la derecha tenéis el camino que se llama del Rey, que era la ruta que iba desde Damasco, las dos se separaban en Damasco, y iba descendiendo, digamos, bordeando la depresión del Jordán hasta Arabia. Bien, pues entonces estos cuatro reyes lo que tratan es de controlar y de dominar esa zona del camino del Rey, porque eso era para ellos fundamental para su comercio con los países de Arabia. ¿Qué pasa? O el área de Arabia. ¿Qué pasa? Que esta zona, claro, estaban estos otros reinos que se nos empiezan a enumerar aquí, estos 5 reinos del área del Jordán, que se rebelan junto con estos pueblos que estaban dentro también de la depresión del Jordán, en la zona del mar rojo, del mar muerto, perdón, o mar salado. Bien, pues entonces, la cuestión es que aquí entonces se produce esa batalla, ¿vale? Tiene mucho sentido histórico por lo que os digo, porque todos estos reinos querían controlar esa zona. Estos reinos del norte, para ellos, para su comercio, era fundamental que esa zona estuviera controlada por ellos. Y es en este momento cuando se les revelan, cuando tenía, digamos, el mayor control sobre toda esta área, ese rey Kedorlaomer, de rey de Elam. Bien, pues entonces aquí lo que se nos muestra es esa historicidad, por un lado, en relación a todo esto que vemos, y aparece esa batalla histórica concreta, ¿no? Bien, aquí entonces lo que hacen es, evidentemente, para controlar esa zona, por un lado, bueno, pues saquean toda ese área y luego se llevan también, digamos, como esclavos a parte de la población. Concretamente aquí el que cae es Lot y su familia, porque vivía en Sodoma. Aquí entonces lo que se nos muestra es, a ver que me centre yo aquí con lo que tengo, lo que se nos muestra es esa, como decíamos, esa fidelidad y lealtad de Abraham claramente hacia su tribu y en concretamente hacia su sobrino Lot y familia que va a buscarles. Aquí, ya en la segunda parte de este capítulo, en el versículo 13, nos aparece el hebreo, Abraham el hebreo, se le nombra como el hebreo. Es el primer momento en el que aparece este término en la Biblia. Bien, hebreo de por sí, en estas lenguas, significaría literalmente el del otro lado. ¿Por qué? Porque Abraham lo que hace es cruzar esta zona del río Éufrates, ¿vale? Y pasa al otro lado, pasa de Mesopotamia a esta zona. Por otro lado, este término ya nos va a ir apareciendo a partir de este momento también en otros documentos extrabíblicos, que es muy interesante, como Hapiru o Habiru, y de esa manera ya aparece también en el siglo XVIII a.C. en documentos babilónicos de la época del rey Hammurabi, con lo cual vemos también esa identificación histórica con este momento concreto. Bien, y luego también, bueno, pues también se puede encontrar esa vinculación con Eber. Recordamos que Eber era uno de los descendientes de Sem, hijo de Noé, que nos aparece en el capítulo 11, versículo 16. Bien, pues podría ser también esa vinculación dentro del ámbito hebreo entre este Abraham con Eber. Bueno, que la tiene, claro. Bien, la cuestión entonces es que aquí Abraham hace una alianza con esos amorreos, tanto Mambré como Escol como Aner. Nos parece que eran hermanos, recordamos lo mismo. Hermanos no implicaba que fueran hermanos, hijos de padre y madre, sino que pertenecían a esa misma tribu, ese mismo clan, ¿vale? Eran amorreos. Ese sí que era un grupo, un pueblo cananeo. Bien, pues salían entre ellos para luchar contra estos que habían atacado esa zona y se habían llevado a Lot y familia. Aquí lo que nos aparece luego no es una batalla que tuviera lugar entre Abraham, porque como vemos, Abraham pues iba con un grupo de personas, eran pocos, ¿no? Como dice en total exactamente 318. A ver, lógicamente ellos no iban a llevar a cabo una batalla
contra estos ejércitos de estos reinos poderosos. Lo que llevan a cabo es una escaramuza, y esto también tiene mucho sentido histórico, porque estamos hablando de tribus beduinas, tribus nómadas, como era el caso de Abraham cuando llega hasta este área, ¿no? Con lo cual esta es la típica razzia beduina, estos ataques que no eran batallas en sí, sino que eran ataques constantes, continuos, por sorpresa. Además aquí se nos dice claramente en el versículo 15 que el grupo de Abraham cayeron de noche contra estas tropas, es decir, pues eran esos ataques sorpresivos para ir consiguiendo poco a poco esos bienes, ese botín, y también rescatar a esos, bueno, pues a Lot y familia, ¿no? A esos que eran de su tribu. Bien, nos comenta cómo ellos tendrán que ir ascendiendo, persiguiéndoles hasta casi Damasco, hasta la zona de Damasco. Bueno, porque estas tribus iban subiendo, evidentemente, para llegar hasta sus reinos, concretamente, por ejemplo, el reino de Elam, con lo cual también tiene mucho sentido histórico. Bien, y luego se nos habla en la última parte, por no enrollarme mucho, se nos habla de ese encuentro. Por un lado, cuando vuelven, cuando rescatan a Lot y familia y también rescatan el botín, se encuentran entonces con el rey de Sodoma, perdón, y con este Melquisedec. Bien, digamos que la actitud es totalmente diferente. Con el rey de Sodoma, de por sí, Abraham no quiere nada y de esa manera se lo deja muy claro, ¿no? Dice, ni un hilo ni una correa de sandalia, en el versículo 24. Bueno, versículos del 21 al 24. De él no quiere nada. Solamente le pide lo legítimo, le pide, evidentemente, bueno, lo que deseen también sus aliados, Mambré, Escol y Aner. En nombre de ellos no habla, pero en su nombre sí. En su nombre no quiere nada absolutamente de este rey. Y sin embargo, con Melquisedec es una actitud totalmente diferente. Aquí bueno, pues es un personaje muy misterioso, como vemos aquí, y es lo que aquí sí os aconsejo también que vosotros leáis un poco y meditéis el capítulo 7 de Hebreos, porque ahí se nos hace un desarrollo muy interesante, muy profundo ya en el Nuevo Testamento de este personaje, ¿vale? Este personaje que tendrá luego incluso mucha importancia dentro de la liturgia de la Iglesia. Bien, aquí lo que sí destaco también es el Salmo 110. También está bien que lo veáis, pero concretamente os leo lo que aparece en el versículo 4. Este Salmo 110 que es concretamente sobre el sacerdocio del futuro Mesías. Estamos salmos, evidentemente, Antiguo Testamento, ámbito judío, no ámbito cristiano aún. Bien, pues se nos habla del sacerdocio que tendrá el futuro Mesías, ¿no? Ya se espera ese Mesías y aparece en el versículo 4. Lo ha jurado Yahvé y no va a retractarse. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y es curioso porque aquí no se nos habla del rito de Aarón. Recordamos cómo cuando el Señor instituye el sacerdocio a través de Moisés y de Aarón, bien, pues el sacerdocio surgirá a partir de Aarón, ese sacerdocio aaronita, ese sacerdocio del Antiguo Testamento. Y sin embargo aquí este sacerdocio eterno del que se nos habla ya en el Salmo 110, también hablamos del ámbito judío, no nos está hablando de Aarón ni de esa, digamos, vinculación con Aarón, que era lo propio y lo esencial, la esencia del sacerdocio en el ámbito judío, sino que se nos habla de este Melquisedec. Es una cosa realmente curiosa. Tanto que incluso en la tradición judía, cuando luego se habla, ¿no?, a nivel rabínico del Mesías, de cómo ocurrirá esa venida del Mesías, bien, pues es muy curioso porque se nos habla de que con él aparecerán Elías, Enoc y Melquisedec. También aparecería Melquisedec dentro de esa tradición judía y en esa venida del Mesías. Bien, evidentemente en el ámbito cristiano este personaje tiene pues muchísima profundidad. De primera es decir que este Melquisedec, como vemos, es curioso porque dentro de la importancia que se le da no aparece ninguna genealogía, no se le entronca con nada, simplemente se dice que es rey de Salem. Aquí siempre la tradición cristiana y judía siempre ha vinculado este Salem con Jerusalén, con la ciudad de Jerusalén. También es significativo que Salem significa paz, con lo cual también es ese rey de paz. Bien, aquí entonces lo que aparece claramente en el pasaje, ¿no? En el versículo 18 dice, Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, aquí es rey y sacerdote. Esto
tampoco no era raro, porque en estos pueblos de este ámbito oriental era muy habitual que se vinculara el sacerdocio con el rey. ¿Por qué? Porque el rey a fin de cuentas era la figura más importante, el hombre más importante dentro de ese reino, tenía muchísimo poder, muchísima importancia, y el sacerdote siempre es ese hombre que hace esa relación, tiene ese vínculo entre el pueblo y la divinidad, con lo cual era muy lógico también que ese rey también tuviera ese vínculo, con lo cual esa vinculación rey y sacerdote era habitual. Así también luego vemos cómo en el Imperio Romano se tendía a divinizar también al emperador, en el ámbito egipcio, bueno, pues también el faraón era también una divinidad. Bien, bueno, pues eso tampoco era raro, ¿no? La cuestión es que entonces tiene ese carácter y como decía, ¿no? Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino. Aquí claramente es una vinculación, una prefiguración clarísima de lo que será la Eucaristía, ese sacrificio a través del pan y del vino, de esas dos especies que se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Con lo cual esto es muy significativo en el ámbito judío, mucho más en el ámbito cristiano. Esto ya desde los primeros padres de la Iglesia, que os puedo citar Clemente de Alejandría, San Cipriano, multitud, siempre han vinculado y visto una prefiguración en este Melquisedec, en ese sacrificio, con el sacrificio eucarístico. Pero es más, hay incluso padres de la Iglesia que han llegado a plantear que era el mismo Señor el que se había manifestado en ese momento a través de esa figura, que era el mismo Señor, el mismo Jesucristo, el que ya de forma prefigurada había aparecido en este momento, con lo cual es una cosa pues muy significativa, una cosa muy significativa. Y luego es esa bendición de Melquisedec, que bendice a Abraham y le dice: bendito sea Abraham por parte del Dios Altísimo, creador de cielo y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso a tus enemigos en tus manos. Aquí no se nos habla de un politeísmo, aquí ya se nos está hablando de que este Melquisedec, pese a que sería en principio, bueno, pues también un rey cananeo, porque estamos hablando de que según la tradición este Salem se identifica con Jerusalén, sin embargo aquí hay un monoteísmo claro, y él está bendiciendo a Abraham a través del Dios Altísimo. Aquí el término que aparece en la Biblia, en el original en hebreo, es el Elión. El Elión, que de por sí es un término que utilizaban los cananeos como un dios más de su panteón divino. Sin embargo, luego ya los judíos, los hebreos, ya lo tomarán como un nombre propio para su Dios también, igual que Yahvé también será el Elión, que sería como una advocación dentro de su propio Dios y de nuestro Dios, como eso, como que Dios es el Dios más alto, por encima de él no hay nadie. Bien, pues entonces aquí ya se nos está hablando de ese monoteísmo. Bendito sea el Dios Altísimo, el único. Bien, con lo cual en palabras ya de este Melquisedec aparece ese monoteísmo, una cosa muy llamativa y muy significativa. Y luego, bueno, pues lleva a cabo esa bendición y deja claro que esa victoria que ha conseguido Abraham ha sido por la gracia de ese Dios, no ha sido por sus méritos propios. Bien, pues entonces, sobre todo es esta figura de Melquisedec que se nos destaca aquí en este capítulo, que es, como decimos, muy significativa. Yo os sigo recordando, os aconsejo que leáis sobre todo dentro de lo que os he comentado, ¿no? El capítulo 7 de Hebreos, porque ahí no voy a entrar ahora, porque si entro ahí, pues ya esto se me hace más de una hora el vídeo, porque tiene muchísimo contenido y es muy, muy interesante. Con lo cual, es ese desarrollo que ya aparece en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, precisamente de ese personaje tan antiguo desde nuestros orígenes, desde los momentos, los tiempos de Abraham. Bien, lo voy a dejar aquí porque llevo ya 18 minutos. Voy a intentar meteros los mapas en la parte anterior, cuando os lo he comentado un poquito, y si no ya os pongo también algo al final y lo dejamos aquí. Bien, pues con esto entonces siento el vídeo, que es así muy, muy básico, digo por el espacio, por la ubicación, pero bueno, es lo que consigo a día de hoy, porque de otra manera me va a ser imposible. Y lo dejamos aquí. Hasta aquí llegamos entonces con este contenido de este primer trimestre, hasta el capítulo 14, ¿de acuerdo? Venga, pues que tengáis todos un muy buen día.